Saludos cordiales. En esta ocasión vamos a realizar una apreciación crítica y reflexiva relacionada a la responsabilidad social y la pandemia del COVID-19. Esta es una presentación para el curso de responsabilidad social realizado por mi persona. Mi nombre es Michael Aldair Cercado Arteaga. Bueno, comenzando con este tema, vamos a hablar de lo que es las consecuencias de la pandemia causada por la COVID-19, recordando aspectos generales como COVID-19 hace referencia a la enfermedad producida por el coronavirus en el año 2019, ¿cierto? Recordemos que el virus tiene por nombre SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Entonces, las consecuencias que hubieron debido a esta enfermedad causada por dicho virus, ¿no?, fueron estremecedoras a nivel de toda nuestra nación, a nivel de todo el mundo. Como vemos en la imagen de este lado, los hospitales de diversos países, el nuestro también lo pasó, pues colapsaron debido a los pacientes que llegaban contagiados, que eran demasiado en número, tal que superaban la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud. Esta fue una consecuencia grave que obviamente recuerdo yo en los tiempos cuando comenzó la pandemia, pues nos afectó incluso emocional y psicológicamente a muchas personas ver este tipo de tragedia que sucedía en nuestra sociedad, por ejemplo. Otra de las consecuencias que pudimos ver fue, por ejemplo, relacionándolo con el primer aspecto, observemos la imagen de acá, que muchas personas, como reportan diversas investigaciones, comenzaron a sufrir trastornos en la salud, específicamente en la salud mental. Casos de ansiedad se reportaron con mayor frecuencia durante la pandemia. Actualmente no, ya eso se ha superado más, debido también justamente al mismo hecho que podemos salir, porque recordando aquellos tiempos del confinamiento donde la pandemia nos asustaba con mayor energía, ¿no? Entonces, esta también es una consecuencia que se vio a causa de la pandemia por la COVID-19, y no debemos olvidar, ¿no?, el tema de las empresas. Muchas empresas tuvieron que cerrar, muchos centros comerciales muy grandes tuvieron que cerrar, y obviamente esto repercutió económicamente o repercutió en gran manera en la economía de nuestro país, como en la economía de cualquier parte de cualquier país del mundo, ¿no? Observamos hasta la actualidad cómo los pequeños empresarios, las medianas empresas, algunas quebraron, cerraron sus negocios, algunas que ya venían con problemas antes de la pandemia, durante la pandemia se agravaron más, y pues la pandemia nos trajo pues no diversos tipos de consecuencias para con el sistema de salud, para con la población en general, para con el ámbito económico de nuestra nación. Esas fueron las consecuencias que pudimos observar a causa de la... Y bueno, también tenemos, ¿no?, que reportar, por ejemplo, cómo va la situación a causa de la COVID-19 en la actualidad. ¿Por qué? Porque para seguir viendo el tema de nuestra responsabilidad social frente a esto, ¿no?, frente a esto en estos momentos, ¿cómo va? Acá tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser un mapa realizado por la Universidad Johns Hopkins, donde se nos muestra, ¿no?, la situación actual a nivel mundial, donde nos menciona que a nivel mundial tenemos, como observamos acá en la pantalla, ya 267.087.259 casos. Se han reportado hasta el momento, del total de casos, 5.270.558 muertes. Y bueno, mencionando primero un comentario sobre estos apartados, observamos cómo la pandemia ha sido superior a otras pandemias, donde por ejemplo el número de contagiados fue 50 millones de personas o un poco más. La pandemia por coronavirus, por el SARS-CoV-2, ha causado 4 veces la cantidad de pandemias anteriores que quizás han vivido muchos de nuestros familiares antes, ¿no? Las muertes también son en números sorprendentes, ¿no? Recordamos, por ejemplo, cuando inició la pandemia por la COVID-19, yo recuerdo cuando veía las noticias, ¿no?, y observábamos, hubieron 17 muertos. Eso era ya pues algo sorprendente, ¿no? 17 personas muertas a causa de esta enfermedad. Luego iban aumentando, ¿no? E inclusive los números de contagiados fue lo que más nos sorprendió, cómo aumentaba de 100 a 200, 300, 1000, 10.000, 12.000 personas, y siguió. Y observamos, ¿no?, cómo en la actualidad se ha llevado esta pandemia a más de 5 millones de personas. Respecto a lo que es, por ejemplo, también incluso un dato acá que también debemos mencionar, por ejemplo, es el total de
dosis admitidas o administradas de vacunas, como menciona el mapa de la Universidad Johns Hopkins, donde se menciona que 8.248.511.027 personas han recibido lo que viene a ser el tema de la vacunación, ¿no? Y esto pues es algo que nos alegra, se puede mencionar a nosotros, porque muestra, ¿no?, cómo las personas también están siendo responsables frente a esta pandemia. Y ya hablaremos de eso en un apartado en el apartado que le sigue a este mapa que también quiero presentar. Este es el mapa que viene a ser el mapa de nuestro Perú. En este mapa, como ustedes pueden ver, observamos la situación actual del Perú. En el Perú hay un total de casos al día de hoy, 7 de diciembre, de 2.245.146 personas con COVID-19, de las cuales han fallecido, según los reportes que se tienen, ya 201.421 personas. Eso es algo sorprendente, ¿cierto? 200.000 personas. El número anterior ya era sorprendente, 5 millones. Esto es mucho más aún. Y nos mencionan que respecto al total de dosis administradas tenemos 42.951.163 dosis de vacunas administradas, ¿no?, en nuestra región del Perú, en nuestro país del Perú. Ahora, ¿por qué presentar esto? Porque aquí vamos a hablar de las formas de cuidado, que justamente tienen relación con la responsabilidad social. La responsabilidad social sabemos que existen varias formas: gubernamental, empresarial, e incluso está la responsabilidad en sí que tiene la población, ¿cierto? El ciudadano en general. Frente a esto, luego de hacer esa apreciación crítica, vayamos, ¿no?, también al tema de la responsabilidad de los diversos miembros involucrados en esta pandemia, donde debemos mencionar que, por ejemplo, la responsabilidad social para las autoridades fue crear y proporcionar el mejor plan de acción frente a la pandemia. ¿Por qué? Porque justamente las autoridades tienen, ¿no?, lo que viene a ser un control sistematizado de los institutos de investigación que pueden ayudarnos, de los institutos de epidemiología, por ejemplo, de los profesionales en las diversas ramas de la medicina o de las ciencias naturales, que nos pueden ayudar con brindarnos los protocolos de bioseguridad para tener el mejor plan de acción frente a la pandemia, ¿no? Entonces, esa era, por ejemplo, parte de la responsabilidad social y responsabilidad nata en sí de nuestras autoridades frente a la pandemia por COVID-19, como también, por ejemplo, fortalecer su sistema de salud, ¿cierto? Esa era una responsabilidad primaria del Estado. Sin embargo, durante este tiempo de la pandemia pudimos notar que nuestro sistema de salud no fue el mejor. Al momento que afrontó la pandemia, notamos todas sus dificultades en infraestructura, notamos las dificultades en el cuidado de sus trabajadores, donde, por ejemplo, muchos de ellos tenían escasez de equipos de protección personal que son fundamentales para evitar contagios de enfermedades infecciosas, como son el caso de la COVID-19. E incluso vemos que también parte del fortalecimiento de su sistema de salud es la promoción de la vacunación, ¿no? Que ahora ya tenemos las vacunas para la COVID-19 y que, bueno, el sistema de salud peruano está haciendo esta promoción de lo que es la vacunación, en el fortalecimiento de su sistema. Nos vimos la necesidad de una infraestructura, el cuidado de sus trabajadores, y bueno, una parte que está cumpliendo muy bien, creo yo, es la promoción de la vacunación, que lo hace a través de sus diversas autoridades. Los diversos médicos están unidos promoviendo la vacunación, incluso los medios de comunicación apoyan en este apartado, ¿no? También en la responsabilidad social empresarial, vemos que su responsabilidad de ella se administraba más al cuidado de sus trabajadores, ¿no?, como a la preparación de sus ambientes, ahora que, por ejemplo, algunas empresas han vuelto a operar, ¿no? Las empresas han vuelto a operar, a realizar sus acciones como antes, donde, por ejemplo, el cuidado de sus trabajadores, ¿no? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, el solicitar el carnet de vacunación, que no tienen nada que ver con temas no controversiales que han salido respecto a la vacunación, sino con el cuidado de su trabajador, porque sabemos a través de la ciencia que las vacunas lo que buscan hacer en nuestro cuerpo es generar defensas para la protección, ¿no?, frente a la infección por el SARS-CoV-2. Entonces, las empresas, como parte de su responsabilidad social, lo que deben hacer en esta situación, ¿no?, debería ser buscar el cuidado de sus trabajadores, solicitándoles que todos tengan el carnet de vacunación,
explicándoles a través de profesionales preparados los beneficios de que estén vacunados y protegidos en ese sentido, ¿no? Como también la empresa debe ser responsable en la preparación de sus ambientes, porque sus trabajadores van a volver, la enfermedad sigue con nosotros, la empresa necesita preparar sus ambientes con espacios adecuados para que estos no generen mayor contagio de la COVID-19 entre los trabajadores, sino que todo lo contrario, mientras ellos trabajan de manera tranquila en sus empresas, estas puedan proporcionar ambientes seguros, ¿no? De calidad. Y la población en general, ¿cómo se porta responsablemente? A través del cumplimiento de las normas de bioseguridad. Sabemos que, por ejemplo, muchos profesionales de salud recomiendan, y esto es porque es un principio de seguridad universal, lo que viene a ser el lavado de manos. El lavado de manos es una técnica muy eficaz reduciendo la flora bacteriana que está en nuestras manos, tanto la transitoria como la que está acá, la nativa, podríamos llamarla, lo que nos ayuda, pues, ¿no? A no transmitir enfermedades infecciosas, porque sabemos que las manos pues las utilizamos muy a menudo y con estas a veces nos tocamos la cara y a uno se tocan los ojos, entonces son un riesgo potencial de contagiarnos, o incluso muchas personas se contagiaban por esto. Esta era la forma de contagio de la COVID-19. Cumpliendo los protocolos de bioseguridad como el lavado de manos, también está el uso de la mascarilla, que es una barrera física que nos evita si tenemos el virus, contagiarse a otras personas, o bueno, a veces uno no sabe, ¿no?, cómo se puede contagiar, inclusive podemos ser asintomáticos y entonces evitamos contagios a través del uso de mascarilla, como también que nos contagien, puesto que las partículas expulsadas por otras personas son retenidas, por ejemplo, en las mascarillas faciales que usamos, ¿no? Como también incluso está las normas de distanciamiento social o distanciamiento físico que son necesarias pues para evitar contagios, ¿no? Como también evitar aglomeraciones, entre otros principios que se deben seguir respecto a las normas de bioseguridad para ser responsables frente a esta pandemia, ¿cierto? Entonces, esto es lo que quería compartirles el día de hoy, lo que viene a ser una apreciación crítica y reflexiva frente a la pandemia por la COVID-19. Hemos visto entonces que la pandemia generó graves consecuencias en nuestro país, que no estaba preparado en su sistema de salud para afrontarlo de la mejor manera, por ejemplo, y eso lo muestra, ¿no?, incluso no solo nuestro país, sino incluso muchos países alrededor del mundo, y eso lo muestra, ¿no?, cómo fue afectado su sistema de salud, los números de contagios que tuvieron, cómo esto nos afectó incluso económicamente, porque las pandemias en otros países no lo han hecho de esta manera tan estrepitosa en su economía, ¿no?, porque el cumplir las normas de bioseguridad de manera adecuada nos hubiera ayudado en volver más rápido a la normalidad, como lo llamábamos, ¿no?, cuando se reportaban casos anteriores. Entonces, frente a eso, la responsabilidad social que he manifestado acá en esta diapositiva se manifiesta desde las autoridades actualmente, que deben seguir proporcionando los mejores planes de acción frente a la pandemia, el fortalecimiento más aún del sistema de salud, en las empresas a través del cuidado de sus trabajadores, la preparación de sus ambientes, y en la población general, que somos nosotros, los estudiantes, por ejemplo, de las universidades, docentes, comerciantes, diversas personas, ¿no?, de la sociedad. Debemos cumplir con las normas de bioseguridad, tratando de así seguir protegiéndonos y poder salir más rápido de lo que viene a ser esta pandemia por la COVID-19, más aún cuando para el próximo año se proponen ya muchas cosas como la vuelta a clases en la presencialidad, entre otras acciones. Bueno, eso ha sido lo que les he podido compartir. Les agradezco por su atención. Este es un video, como lo mencioné, del curso de responsabilidad social. Muchas gracias.